decir, si yo tengo mi plano cartesiano, ajá, una función exponencial, pues más o menos tiene esta forma. Es decir, empieza creciendo lento y de un momento determinado hacia adelante empieza a crecer aceleradamente. Es decir, a lo mejor primero es 1, luego es 3, luego es 9 y luego empieza a ser 27, 64. O sea, llega un momento donde el crecimiento crece muy aceleradamente. Eso es en una función exponencial. Pero en las funciones logaritmo funciona un escenario un poquito diferente. En las funciones logaritmo, lo que sucede es que, digamos, aquí mi función, voy a hacer mi plano un poquito. ¿Sí? En las funciones exponenciales lo que sucede es que empieza creciendo rápido y después de un cierto tiempo determinado como que la función se estanca. Es decir, bajo esa idea, la función empieza, digamos, en una primera instancia a crecer rápido, digamos, en pocas palabras, de aquí a acá, como que crece rápido, ¿no? Empezando en los negativos y después empieza a crecer muy, muy acelerado. Pero después de un tiempo determinado, esta función como que ya no crece rápido. Es decir, aquí en el eje de las Y abarcó mucho, pero aquí en este tiempo determinado, en el eje de las Y, avanzó muy poco. Es decir, como que se estancó. Y aquí es al revés, aquí empieza creciendo lento y después crece muy rápido. Entonces es como que el escenario contrario, una función logaritmo. Sin embargo, las funciones exponenciales y las funciones logaritmo tienen una razón de ser muy importantes en el área de matemáticas. Tanto es así que, bueno, este tipo de funciones especiales nos han servido por muchos años para hacer diagnósticos, hacer pronósticos sobre ciertas circunstancias útiles en la vida. Una de ellas, pues, es los crecimientos poblacionales. Otra de ellas es el crecimiento de la tecnología, la capacidad de procesamiento que tienen los procesadores, la cantidad de transmisores, de transistores que podemos agregar durante cada generación en un nuevo chip, eh, el diagnóstico oportuno de enfermedades, el pronóstico de cómo se propaga una enfermedad y muchas circunstancias más. Entonces, por eso es que las funciones exponenciales como que tienen esa habilidad o ese respeto en el área de las matemáticas porque nos sirven para muchas cosas. A veces, desgraciadamente, no se le da como que eh, el rigor que debería de ser. Es decir, por decir algo, nos concentramos, no sé, tanto en aprender álgebra que a lo mejor olvidamos las funciones exponenciales y logarítmicas. O nos esforzamos tanto por aprender otro tipo de cuestiones que nos olvidamos de esto. Pero son una parte fundamental en el área matemática y que no solamente debe de quedar involucrado, o que ustedes deben de pensar que esto solamente lo ve, por así decirlo, gente como yo, o sea, gente que está dedicada a las matemáticas. Quizá, por ejemplo, lo más claro es lo que nos está sucediendo en la actualidad. Estamos enredados en una pandemia donde, si ustedes son indagadores, son como Alan Ramírez, que les gusta echar pleito por todo, entonces pueden darse cuenta que si ustedes investigan un poco más, esto cuando el gobierno sale y nos dice que va a haber picos en la pandemia y que se pronostica tanto y todo eso, hasta cierto punto ellos no lo hacen nada más porque se les ocurrió esa cifra, sino que detrás de ellos hay gente, ¿cómo les llaman? Epidemiólogos, matemáticos, analistas, que se encargan de predecir mediante este tipo de funciones cómo se va a comportar la enfermedad. Ajá, ¿sale? Entonces, primeramente vamos a hacer un bosquejo de una función exponencial y una función logarítmica.
Y ahorita vamos a ver un ejemplo de una aplicación de estas dos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No. Bien. Entonces nos vamos a nuestro queridísimo GeoGebra. Y por ejemplo, nosotros podemos graficar una función exponencial. Le vamos a poner f de x y le vamos... Este me trabó. Cargue. Órale, GeoGebra. Entonces, como les iba diciendo, por ejemplo, aquí podemos ingresar una función, vamos a llamar f de x, y voy a escribir la palabra x. Exp pues, significa el símbolo de exponencial, entre paréntesis, y le vamos a poner una x, ¿no? Entonces, aquí en resumen, lo que yo estoy graficando con esta función es la función exponencial natural, es decir, el e a la x, donde este e es un número irracional y que tiene un valor específico como el símbolo pi. Toda la vida hemos trabajado con pi y sabemos que ese símbolo significa 3.1416. Entonces, este e también significa algo, que el e se conoce como el número de Euler y que vale 2.7182. Entonces, ahí en esa E está el valor de 2.7182. Y esta gráfica que aquí me está poniendo en verde, pues sería la gráfica exponencial natural. Como les dije hace rato, como podemos ver en el sentido negativo, crece lento y llega un momento donde empieza a crecer muy rápido. Por ejemplo, aquí antes del 2, como que crece, pero pues como que no nos preocupa mucho, ¿no? Pero ya a partir del 2 en adelante, o sea, vean cómo esto se dispara hacia arriba de una forma, pues vámonos así, tremenda, ¿no? O sea, cada vez esto se sigue prolongando hacia el infinito y se hace cada vez más y más grande. O sea, vean que en el 2 es como 9 y vean en el 3 que ya es casi 20 y en el 4 ya ni siquiera cabe y tengo que volver a ajustar mis ejes. Y del 3 que era 30 y algo, era 20 algo, en el 4 ya es 60 y algo, ¿no? Entonces, vean cómo empieza a tener un crecimiento relativamente rápido. Y su contraparte de la función exponencial es la función logaritmo, que la podemos ingresar simplemente poniendo una función, le vamos a poner log. Entonces, ahí obviamente me marca varios tipos de log. Me marca log B, log X, log Y. Aquí nada más me voy a concentrar en este que dice log. Le ponemos ahí la X y ahí está. Aquí lo que está haciendo esta gráfica es tener una gráfica en logaritmo. Y yo puedo modificarla de tal forma que pueda tener diferentes formas. Y ahí está, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta función logaritmo, si ustedes se dan cuenta, pues es, digamos, como si le diéramos la vuelta a la gráfica verde, y aquí el crecimiento es diferente. Si ustedes se dan cuenta, en el sentido negativo, empieza a crecer rápidamente, es decir, viene desde los negativos y luego aquí crece y luego como que llega un momento como que se estanca, es decir, ya deja de crecer, ¿no? O sea, partimos aquí, por ejemplo, de que tenía un cierto crecimiento, pero a partir de cierta cantidad como que ya no se aprecia ese crecimiento. O sea, conforme vamos avanzando en el eje de las X, ustedes pueden ir darse cuenta que esta función sigue creciendo, pero ya crece como casi una línea recta. O sea, si por ejemplo si yo les diera esta vista, ustedes quizá ni siquiera se percatarían de que es una función logaritmo, sino que más bien tal vez hasta pensarían que es una línea recta, porque se deja de apreciar
esa curvatura, ¿no? Entonces, ahí es donde las funciones logaritmo son el recíproco, ¿no? Es decir, llega un momento dado de una función logaritmo donde ya no crece tan rápido, es decir, lo contrario al exponencial. En la exponencial decíamos que a partir de un momento dado crecía muy rápidamente. En la función logaritmo, a partir de un tiempo dado, esto deja de crecer rápidamente. Es decir, como que se estanca y ya empieza a crecer, pero ya crece más lentamente. Y eso es justamente lo que sucede con las características de las funciones de logaritmo, lo que nos permite a nosotros usarla como una herramienta poderosa para las aplicaciones de la vida diaria que yo les comentaba hace rato. Entonces, ¿qué es lo que les voy a mostrar a continuación? Y ustedes se dan cuenta, por lo que acabo de decir, la función logaritmo empieza creciendo rápido y después de un tiempo como que se estanca y crece lento. Ese tipo de características de que primero crece rápido y luego crece lento, es lo mismo que sucede con las enfermedades infecciosas. Imagínense que ustedes tienen una población determinada en un lugar determinado e insertan un virus, ¿no? Es más, lo vamos a poner en sintonía. Imagínense que estamos todos en la escuela e imagínense que llega una persona X que está contagiada por COVID y nosotros como comunidad estudiantil, como docentes, estamos allá dando clases. Primeramente, a lo mejor entra por X o Y situación, pero el punto es que no es detectado. La pregunta es, ¿esa persona qué tan suficiente será capaz de infectar a todos los demás? Primeramente, el poder que tiene, digamos, esto del COVID es que es una enfermedad altamente infecciosa, es decir, es muy fácil de propagar. Si lo vemos en términos de funciones, quiere decir que empieza a crecer muy rápido. Es decir, el número de contagiados empieza a crecer rápidamente. Pero después de un tiempo, como ya contagió a muchos, están de acuerdo que cada vez me queda menos gente sana. Entonces, ya casi al finalizar de contagiar a todos, ya empieza a ser el contagio más lento. Porque como ya casi me acabé a todos, entonces ya tengo menos gente a quien escoger y ya tengo menos posibilidades de infección. Entonces, después de un tiempo determinado dado, una enfermedad infecciosa que empezó propagándose rápido, en un tiempo X después, empieza a propagarse lentamente. Entonces, eso mismo ocurre ahorita con esta pandemia. Y, y aquí lo interesante y lo que me hubiese gustado tener más tiempo para trabajar con ustedes es que ustedes mismos se encargaran de hacer y darse cuenta de cómo esto podemos usarlo para esta enfermedad. Pero como no me puedo esperar hasta que a todos se nos prenda el foco, lo vamos a hacer un poquito más acelerado. Entonces, lo que me di a la tarea es esto, tomé el registro de todos los confirmados a nivel nacional. Y estos confirmados a nivel nacional los grafiqué en GeoGebra. Y después, mediante alguna herramienta matemática, eso lo puse en una función. Eso a mí entonces me permite aproximar mediante una función cómo va a ir evolucionando la enfermedad en los siguientes días. Es decir, al ajustar mis datos diarios de cada de los infectados confirmados acumulados que hay diariamente a nivel nacional, se ajusta a una función y entonces yo puedo ver que esta función, esta línea roja, está casi sobre los mismos puntos que son los datos reales. Es decir, aquí en esta gráfica que les estoy mostrando, ustedes lo que están viendo es mi aproximación, que es esa línea roja,
Y los puntos en negro son los datos reales de los números de confirmados acumulados que hay diariamente a nivel nacional. Y vean cómo concuerdan casi a la perfección. Esto, en resumen, es lo que hacen la gente que estamos encargados de hacer matemáticas y que hasta cierto punto, por decirlo así, nos contratan para predecir qué va a pasar con esta enfermedad en determinados tiempos. Aquí sí se dan cuenta, a grosso modo, lo que yo les estoy compartiendo es, por ejemplo, un concentrado donde dice día cero, es decir, el primer día que hubo un contagiado, que fue el 27 de febrero, y llevo el registro de varios días, donde hasta aquí este lo hice hasta el día 98, que fue más o menos como por el como por el 10 de junio. Ahorita ya no le he metido más datos, o sea, este es un archivo que ya había hecho desde hace tiempo, pero se puede seguir actualizando. Aquí, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que al día 98 de esta pandemia del COVID-19, al día 98 tenemos 105,680 casos confirmados acumulados. Y cada uno de estos días representa lo que hay en la determinada fecha, que son los puntos que ustedes pueden ver en su pantalla de negro. Aquí, la línea roja representa la función exponencial logarítmica asociada a este problema, que claro, ya se tiene que hacer, bueno, con unas herramientas más sofisticadas y toda la onda, pero al final lo que obtuvimos, o lo que obtuve, fue generar esa función que ustedes ahorita ya conocen, una función exponencial, que es esta que me está marcando aquí en rojo. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice f de x igual a 173,280 entre 1 más, bla, bla, bla. El símbolo de e que me denota la exponencial, tanto a la x. Entonces, esta función, que es una función tipo exponencial logarítmica, a mí me sirve para predecir cómo se va a comportar la enfermedad en los próximos días. Aquí yo estoy en el límite del día 100 y yo puedo decir que alrededor del día 100 va a haber más o menos 110,000 contagiados acumulados. Y dentro del día 125 va a haber casi 160,000. Y para el día 150 va a haber casi 170,000. Y finalmente, para aproximadamente entre los días 175 y el día 200, va a haber un total de casi 180,000 contagiados. Entonces, vean cómo un análisis tan pequeño, que, insisto, a mí lo que me hubiese gustado es que lo hubiésemos hecho entre todos, pero no puedo ya porque ya tengo el tiempo encima. Pero darse cuenta que este tipo de pequeñas cosas que uno les enseña en la escuela se deben de extrapolar y buscarle su aplicación en el mundo real. Y la mejor aplicación en el mundo real que tenemos ahorita presente es esta. Aquí lo que yo estoy diciendo es que para 200 días, es decir, de aquí a otros 2 meses aproximadamente, vamos a llegar a ser aproximadamente casi 200,000 contagiados. Y ojo que ni siquiera estoy considerando alguna otra situación. Solamente lo único que hice fue tomar los datos que nos está arrojando el Sistema Nacional de Salud, ponerle una función exponencial y con eso ustedes solitos desde sus casas pueden visualizar cómo se va a comportar la enfermedad. Insisto, aquí ustedes lo que deben de entender es cómo estos puntos, que son los datos reales, se aproximan muy bien a esta línea roja. Es decir, la enfermedad se está comportando a como yo esperaría que se comportase.
Ajá. Entonces, este es un claro ejemplo actual de cómo se puede usar este tipo de funciones para predecir enfermedades. Y colocados en el día de hoy, pues esto que nos está atacando a nivel nacional. Entonces, imagínate.